Pero mientras tanto tenemos un país hundiéndose y siento que la oposición necesita también dejarse de ver. Bueno, ya vamos para allá. Dejar de verse el ombligo. Tienen que levantar la cara y ver al futuro. Ya vamos para allá. Porque ¿cómo hacemos para que la gente vuelva a creer? Y vamos a entrar ahora en el tema de los alacranes. Si toda la gente que creyó en Bernabé Gutiérrez, en Acción Democrática, por ejemplo, o que creyó en Julio Borges, o que creyó... Todo el mundo dice que Capriles es alacrán. ¿Es alacrán? No sabemos. Pero, sin embargo, lo metieron en el saco y se está contando. Porque ya sabemos que Bertucci, o ya sabemos que otros líderes también están. Pero, ¿dónde está la fórmula del futuro? Esa es la pregunta. Mira, por ejemplo, voy a hablar dos cosas. Te pido que me recuerdes lo de la fórmula. Ok. Pero te voy a hablar sobre los puros e impuros. Okay. Cuando tú señalas con un dedo, 3 te señalan a ti. Correcto. Y el otro señala al cielo. Qué paradójica, ¿no? O qué paradójica, ¿no? Qué coincidencia. Yo quiero decirles en cuanto a los puros e impuros. Este es un problema moral el de nuestro país. Sí, tiene, más allá de un contenido político, tiene un contenido espiritual y tiene un contenido moral. Y en el tema moral, a pesar de que yo vengo de donde vengo con una tarea titánica de luchar para que la gente crea en mí, y lo logré, me va a tocar ahora luchar para que la gente crea en mí a nivel político. ¿Por qué te lo digo? Porque resulta y acontece que dentro de donde nos han metido en una licuadora hay quienes se han vendido. Y yo estudié Derecho en la Universidad de Santa María. Y le decía un día a mi profesor de Derecho, ¿por qué si en unas universidades como la nuestra se ha enseñado tanto el buen derecho, valga la redundancia, un derecho civil espectacular, un derecho romano ejemplar, y cuando tú ves la Constitución de Venezuela es magnífica? Hablemos de familias en plural, no de familia, porque hermanos y tal, y estudié Derecho. Y yo le decía que ¿por qué se tuerce el abogado? Y le caí en la conclusión y le dije, profe, no es por falta de valores. Su mamá le pudo hablar de valores a Parra, su familia le pudo hablar de principios a Daniel Ceballos, sus abuelos le hablaron de principios a Brito, su tío le habló a Conrado Pérez de principios, a Bernabé Gutiérrez lo hablaban de cátedra de democracia, pero hay algo que el venezolano no ha analizado, y yo te pido a ti que nos analicemos en este país, y se lo dije a mi profesor de civil de derecho, resistir a la tentación. ¿Cómo? Si hay un país en crisis donde no hay recursos, hoy en día nuestros líderes son muy vulnerables cuando le compran la conciencia. El día en que se vendieron muchos de los diputados, que a mí me encerraron, que fui a tener 9 meses a una escalera, que no recibí el $1.000.000, pero es que Gilbert Caro no recibió nada más del $1.000.000, Carlos. Es que Gilbert Caro lo encerraron, entonces no recibí única y exclusivamente una oferta tan jugosa. Sin dinero fui a tener en prisión. Y recuerdo que mi madre con una bolsita y una arepita bajaba de Katy a buscarme en la morgue y me estaba buscando en todas las comisarías. Y Gilbert desaparecido, sin saber nada de mí antes del 5 de abril. Y te puedo contar específicamente dónde estaba. Lugar, fecha y hora donde me encerraron. ¿Para qué? Para que no hablara, para que mi voto no fuese a favor de Guaidó. Pero me enteré escuetamente por allá, donde unos funcionarios del SEBIN me dejaron saber que Guaidó se había juramentado en el Nacional. Pero estos hombres se vendieron porque no resistieron a la tentación. Le quebraron las piernas, pero le dieron la muleta. Entonces, ¿qué es lo que recibió Bernabé? Unas muletas. ¿Qué es lo que recibió hoy Ceballos? Cambió seguridad por libertad. Ceballos, vas a perder todo. Todos. Y la gente tiene que mirar. Se acaba. La gente tiene, exactamente. Mira, Kelly Perfecto, una diputada que se vendió, era de Tupamaro. Ella llegó a la oposición. Oye, celebramos y la aplaudimos con bombos y platillos. Bienvenido. Al enemigo, Puente de Plata. Kelly Perfecto llega a la oposición. Y Parra, Brito y los alacranes le dieron 750.000 euros en efectivo. Kelly Perfecto vivía en Barlovento en un ranchito y ahora vive en una quinta de $160.000 en La Trinidad, que sé dónde queda. Pero cuando hablé con Kelly Perfecto, me dijo, es que yo voy a recibir el dinero. Claro, ella tiene un precio. Y se lo dije, pero es que Gilbert Caro no tiene un precio, porque cuando me quité la ropa en la Asamblea Nacional a favor de Requesén, que ellos habían desnudado, yo pensé que todo, porque en política hay que tener también empatía, y yo pensé que todos se iban a desnudar, no le obligo a nadie, pero yo me quité la ropa a favor de un individuo, de un hermano, de una camaradería al cual respeto, porque cuando estuve preso en el SEBIN,
después que me había quitado la ropa, lo conocí como hombre y me parece un ser extraordinario, Juan Requesén, un muchacho humilde, de buena altura, a pesar de que nació en el este. Entonces, ¿de qué se encargó el chavismo? Tender abismo. ¿De qué se encargó el chavismo? Deslegitimar. ¿De qué se encarga Gilbert? De tender puente. ¿De qué se encarga Gilbert? Sí, de Gilbert, pero vamos a buscar. A lo pragmático. Vamos a buscar, ajá, porque es que está muy bien. Todo lo que tú has hecho y todo lo que han hecho muchos tiene mucho valor. Pero fíjate, sucede que todos estos alacranes son los que aparecen en las listas y pidiendo elecciones para el 2024. Fueron los mismos que pidieron referéndum revocatorio. Y no fuimos capaces de denunciar eso ni de triunfar diciendo revocatorio no. Sin embargo, yo vi líderes de la oposición diciendo hay que hacer un revocatorio. Por supuesto, no se recogieron la firma, dieron 2 horas para hacerlo. ¿Por qué? Porque el gobierno son ellos, el poder lo tienen ellos. Así tengamos un poder de interinato que por supuesto ya nos dimos cuenta que no tiene la fuerza para decir somos un gobierno. Entonces, pasa que este es un país, Estados Unidos, que le puso precio a la cabeza de muchos. Declaró al país como colaborador de terroristas. Ratificó eso unos días antes de aquella famosa reunión donde van los encargados del gobierno del presidente Biden y se reúnen un domingo en Miraflores, que todavía la gente no sabe qué es, pero la oposición tampoco supo qué es, porque yo no vi a ninguno de la oposición diciendo, mira, se reunieron, pero vinieron aquí a hablar con nosotros primero para ver qué íbamos a... No tomaron en cuenta ni a Juan, ni tomaron en cuenta a nadie de los partidos, a Henry Ramos, a ninguno. Entonces, en ese momento, la oposición como que se quedó muda y se quedó como pajarito en grama, como decimos allá. Entonces, ¿no crees tú que es el momento de que dejemos de vernos el ombligo y que nos reunamos y digamos, mira, no aspiramos? Pero es que vi hasta María Corina diciendo, vamos a hacer elecciones primarias para ver quién es el nuevo líder. ¿Líder de qué? Sí, mira, en cuanto a eso, yo te puedo decir, en primer lugar, es que, y estaba pensando en lo que le decía a alguien hace poco. Me decía, bueno, porque hay un partido político y no quiero hacerle publicidad porque pertenezco a uno, pues. Ujú. Y creo en él firmemente. Y le digo, mira, pero es que ese partido está creciendo porque no hay igualdad de condiciones a favor del nuestro. La mayoría de los dirigentes políticos de Voluntad Popular que asoman la cabeza se la vuela. Sí, correcto. Y te puedo hacer una lista intensa hoy. De los presos. Hoy Emilio está en una embajada. Freddy Superlano dándole duro por lo que logró en Barinas y tiene una espada de Damocles que lo admiro tremendamente a Superlano. Pero cuando no hay igualdad de condiciones en el liderazgo, nosotros no podemos estar en Venezuela. Que nos dejen en igualdad de condiciones. Agárrate de la brocha que me llevo a la escalera. Sí, correcto. Si Voluntad Popular, la legítima, la que tiene la épica, entra a Venezuela y podemos correr en igualdad de condiciones que cualquier otro partido, vamos a ir hacia hacer lo que nosotros sabemos hacer, quitarle y morderle al chavismo en donde le ronca la cueva. Porque es allí en donde hay que hacer la política en Venezuela. Y mientras que nos toque en el exilio, ya te puedo decir qué vamos a hacer y qué estamos haciendo. Pero la gente pide unidad, pide claridad en la ruta y se acaba de tener un encuentro en donde va a renacer digamos, la esperanza que yo no la he perdido, porque cuando conversas con un cubano, la esperanza es 1%. No existe. 1%. Tú escuchas a esos seres. Con resignación se quedan aquí ya. Pero cuando escuchas a un venezolano, cuando hablas con un venezolano, cuando le ves la cara como la que te estoy viendo a ti llena de alegría, de esperanza, es esa cara de saber que vamos hacia adelante. Cuando tú me dices qué pasó con Biden y su visita, yo tengo 2 lecturas. Te voy a decir la última que acabo de analizar. Es que ese señor no hubo necesidad de que nosotros abriésemos la boca para que le cayeran los demócratas y los republicanos, porque hay demócratas que son demócratas. Porque ese error o esa intención petrolífica o petrolera que tuvieron de visitar, eso fue una intención económica. Correcto. Por el tema específico. Intereses. Y yo siempre lo he dicho, en política no hay
amigos, sino intereses. ¿Y cómo lo comprendí? Porque en la cárcel yo no tenía amigos, sino intereses. Y comprendí la política desde la violencia, desde lo que viví en la cárcel. 30 años conociendo las cárceles. Y yo dije, este mundo político se mueve así, intriga, mentira. Sí, es como decía Luis Herrera, somos colegas solamente, no somos compadres, no somos socios, no somos amigos, no somos nada. Y somos colegas. cuando yo dije extensamente, venía de Oriente, de visitar 17 pueblos, que los venezolanos querían ser protagonistas de su cambio, me cayeron encima, porque había también María Corina en un discurso que ahora lo cambió, intervención, el artículo yo no sé qué tal de la Constitución, el artículo tal, el 187 con numeral tal que dice intervención. Pero es que los americanos no llegaron tirando plomo sino buscando petróleo, por amor a Dios. Kennedy no llegó a Cuba. Israel se quedó esperando al mundo con Babilonia. A Ucrania no le llegó nadie y el presidente está defendiéndose con las uñas. Nosotros como venezolanos, y aquí repito la frase histórica, épica y lapidaria de Rómulo Betancourt: señor Fidel, cuando Venezuela necesita líderes, no los importa como usted trajo al Che Guevara, los pare. Y esa cantidad de líderes, le pido por favor, y ahí no van a encontrar a Gilbert deslegitimando a nadie, porque no me cada quien habla por sí. Y yo pertenezco a un partido en donde este partido no es de uno, es de una cantidad de líderes que estamos afuera y perseguidos, y mi respeto a muchos de ellos, para no dejar a ninguno por fuera y vaya a herir susceptibilidades. Pero a todos los de Voluntad Popular, mi respeto. ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando estuve en prisión, yo le decía a Leopoldo López, vamos, cuando podía hablar con él en una carta o escuetamente un familiar le hacía llegar un papelito y le mandaba a decir o le decía, hagamos partido, hagamos partido, hagamos partido. ¿Y por qué partido? Porque si hay algo que se encargó el régimen fue destruir las instituciones en Venezuela. Totalmente. Y eso les sirvió como músculo para ellos, pero es que no nada más destruyeron las instituciones, Carlos, es que crearon una fantasma para que la gente acudiese a ello y dependiese de ello. Y hacer del terror y de la necesidad una política de Estado. Y te digo algo específicamente en términos económicos. ¿Tú crees que el Sambil de la Candelaria se lo entregaron a Cohen ahorita? Cohen salió declarando. Porque hay una antipolítica de los empresarios, pero nosotros también tenemos que hablar. Dar una sensación de que el país se está arreglando. Hermano, yo estuve en el FAE, en Caricuao, y escuché a un preso que estaba sacando televisores en el Sambil, donde Cohen, y si quiere que me desmienta, guardaban algo que se llamaba Mi Casa Bien Equipada. El Sambil lo utilizaron para algo que llaman algo de equipar las casas. Ok, una misión de esas extrañas. Y utilizaron eso como logística para guardar N cantidad de televisores, nevera. ¿Y qué pasó? Un señor estaba mudando eso hacia Valencia, unos galpones, porque iban a entregar el Sambil. Este señor se le perdieron unos televisores y fue a tener al FAE preso por 3 horas y me echó el cuento. Pero es que Cohen sale diciendo que se lo entregaron bonito por amor a Cristo y los 14 años que perdiste de economía. Claro, es que no puedes decir otra cosa porque cambia seguridad por dinero y libertad. Listo, yo lo comprendo. Yo lo comprendo. Hay interés. Yo lo comprendo, pero que me deje a mí hablar en contra del régimen en la política y no escriban esos comentarios de que el político es malo. Entonces aquí yo también tengo que decirle a los empresarios porque todo el mundo está cuidando su pierna de cochino. No todos, algunos. Los comerciantes grandes. Y hay comerciantes honestos. ¿Cómo no? Los hay. Sí los hay, claro. pero sin fuerza. Entonces, pero los hay. Y ahí me enfoco yo. Entonces, en esa reserva moral, ¿qué pasó? A Cohen le entregaron el Sambil hace año y medio y él lo puso bonito, calladito. Desde aquel señor me dijo, no, ya lo están poniendo bonito y tal. Y sale como que se lo entregó. Mentira, no mentamos al país. Y hay algo que el venezolano sí quiere, es que le hablemos con la verdad. Y mucha gente que llega aquí, Gilbert, habla de que en Venezuela los restaurantes están full, que hay bodegones, que hasta Ferraris hay en las Mercedes. Bueno, de ese dinero. Y entonces la gente aquí está diciendo que sí, que la cosa como que se está acomodando. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente haciendo negocios, mandando comida, cosa que a mí me alegra en el fondo, porque es mejor estar con comida, con trabajo, pero con comida que con trabajo pasando hambre. Mira, por eso te decía que la dictadura en Venezuela tiene sus particularidades. Por ejemplo, cuando puedo hablar de este tema de la economía del país desde que conocí el tema de los alacranes, ¿no? Cómo entraron 50 millones de euros. Recuerdas que habían 55 diputados del chavismo y nosotros ganamos 112.
Total, 167 diputados, 2015. Estos 55 se fueron durante un tiempo de la Asamblea. Ni fueron a la Asamblea, correcto. Y luego regresaron. Ellos regresaron con un plan orquestado que era comprar 30 votos. 55 más 30, 85. Hacían la mitad más uno. Este plan lo creó una persona llamada Carlos Herrera, que es el dueño de Primicias 24, muy chavista, más no madurista. Ellos crean un plan y dicen, bueno, vamos a agarrar unos opositores, entre comillas, los vestimos bien, le decimos que caminen derecho. Nos ponemos a comer comida calientica. Ponemos a comer comida calientica, unos cuantos aviones por Europa, tenemos boletos, tenemos aviones. Mickey Mouse y todo Mickey eso. Mouse, lo vistieron, tomaron la foto y ahí cayó Parra, ahí cayó Brito, ahí cayó Conrado, ahí cayó un buen amigo, bueno, lamentablemente cayó ahí Richard Arteaga. Y no diga a la gente que no lo denunciamos. Vean las redes porque tenemos memoria corta. Como hay las noticias hamburguesas, una loja tras otra y tanta noticia, es bueno refrescarle a los venezolanos. Este plan, ¿qué hicieron? Llegaron 50 millones de euros en una avioneta. Ese dinero no llegó única y exclusivamente ya del chavismo, ya comprado con algunos opositores para hacerle la guerra a la Asamblea Nacional Legítima. Entonces, estos pseudo opositores, entre comillas, reciben 1 millón de euros cada uno. Pero ¿qué es lo grande de todo el cuento? Es que solamente se venden 16. No lograron los 30 votos. De estos 16 estaba Brito, Parra. ¿Pero por qué logran 16? Porque mi gran amiga y diputada Delsa Solórzano, John Goycochea, mi persona, nos montamos en una operación a convencer a los diputados, no, aguantemos, resistamos, hay una tentación, ahí hay dinero, pero nosotros somos leales a unos principios. ¿Y qué hicieron? Bueno, me dice un buen amigo diputado, ¿por qué tocaste a Leandro Domínguez? Y yo hablé con el tipo. Y Leandro Domínguez fue y le dijo a los chavistas que yo lo había amenazado para que votase por Guaidó. Y Diosdado en un pleno en Maturín dijo, guardemos a Gilbert, que nos está haciendo tierra. Entonces me dice un diputado chavista, no digo el nombre, me escribió dentro del hemiciclo, Gilbert Caro, te van a guardar, porque él tenía miedo de que le leyeran los labios a la cámara y perjudicarse. Y me dijo, te van a guardar. 17 de diciembre fue eso, del 2019. Te van a guardar. Y yo le dije, y déjate tú de estarle ofreciendo $1 millón a los diputados. Bueno, listo, desaparecieron a Gilbert. Pierdo mi libertad durante 9 meses, debajo de una escalera en Caricuao estuve, pero no me vendí, no recibí ese dinero cochino. Ahora están aterrizando avionetas que lavan y compran en un país, Turquía, por allá 50 millones de dólares en 1.20. Pierden 20 centavos, pero es que no lo pierden porque lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Claro. Ese dinero de donde viene, tú sabes, del mal habido, del narcotráfico. El que no tiene buen origen. Y ese dinero aterriza en Venezuela con las avionetas llenas de dinero, porque ahora las avionetas no se prestan única y exclusivamente para transportar droga. Las avionetas se prestan y ojalá para dinero. Dios quiera que mostremos en algún momento y haya unas autoridades, y aquí hago un llamado a los funcionarios de este país que le hagan seguimiento a esas avionetas. Salen de un país de amigo de ellos. 50 millones de dólares comprado a 1.20. Lo distribuyen en los bodegones y en los 100 casinos que abrieron. Le meten a la fiesta, emplean a los peloteros y tal. Entonces se prestan peloteros, artistas, músicos, empresarios. En esa lavadora de dinero cae y empiezan a construir edificios en las Mercedes. Compran Ferrari, compran Conciencia, compran un mujeres. país chiquitico. Y en ese país una microeconomía. Suben el dinero, papi. ¿Pero saben dónde lo suben? A Bitcoin. Y les cayó como anillo al dedo. ¿Quién le rastrea Bitcoin? No, nadie. ¿Tú puedes rastrear, Carlos, a Bitcoin? Nadie. Pero ahorita se llevaron con la caída. Ya viene, la caída. Pero es que esa caída no es fortuita. Es que ya hay un seguimiento porque sobre el alto siempre vigila uno más alto. Y me encanta Salomón porque sobre todos nosotros está Dios. Y Salomón decía en Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y él decía, leí 3 veces la Biblia en prisión y este versículo se lo quiero regalar a tu radio escucha. Dice, si perversión del derecho vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila uno más alto y Jehová de los ejércitos está sobre todos ellos. O sea, cuando tú veas la perversión del derecho, ¿qué es lo que hay en nuestro país?
Tema jurídico, perversión del derecho. Perversión de todo. Ahora, y con esto hablo en favor de, y aquí sí te voy a hablar como diputado. Hoy Gilbert Caro y el gobierno interino no estuviese en acción, 10 mil millones de dólares le llegan a Nicolás Maduro. Porque el gobierno interino tiene en los tribunales retenido en un proceso judicial una cantidad de dinero de los venezolanos. No puede echar mano nadie. Eso está en un proceso judicial.